Hola a todas y todos. Continuamos trabajando con el libro de Bauman de vida de consumo. En este caso vamos a trabajar el capítulo de daños colaterales del consumismo. Justamente el término de daños colaterales viene tanto desde la rama legal, pero sobre todo se utiliza en la jerga militar para dar cuenta de un daño dentro, digamos, de un proceso bélico que excedía a lo programado. Entonces piensa en casos, no sé, en guerras del misil que en vez de dar sobre un objetivo militar enemigo, pegan en un hospital, en una casa, matando civiles, gente que no tiene nada que ver con el conflicto. El tema es que el término pone en tela de juicio hasta qué punto ese daño colateral era algo impredecible o era algo que no se calculó, pero porque tampoco se interesó en hacerlo, sí, en el sentido de que no importó. Entonces es más un justificativo, pero sin negar obviamente la responsabilidad del hecho ocurrido. Entonces queda como una cuestión de que, bueno, al no haber estado la intención fue sin querer, pero obviamente en el medio hubo costos de vidas humanas que se supone que debería haber responsables. Bauman utiliza este término de daños colaterales para dar cuenta de cuál es el principal daño colateral de nuestra sociedad actual. Y lo que va a remarcar es que tiene que ver con que toda nuestra vida, nuestra subjetividad, se volvió un bien de cambio. Retomo lo que trabajamos en la clase anterior y que ustedes tienen en el video anterior. Lo que él llamaba el fetichismo de la subjetividad y que toda la misma subjetividad se vuelve una mercancía más, un bien de consumo, un bien de intercambio. Y esto genera una impronta en nuestra sociedad que trastoca un montón de aspectos. Pensémoslo, por ejemplo, el hecho de vivir en una sociedad tan consumista y cómo eso altera lo que son los vínculos. Entonces ahí el autor, en forma irónica, va a hablar de la materialización del amor, en el sentido de que vivimos en una sociedad que todo el tiempo te pide, te bombardea a través de los medios de comunicación que consumas, y para vos poder consumir necesitas cada vez más plata, por lo tanto tenés que trabajar más, y por lo tanto eso va a hacer que los vínculos y el intercambio con tu familia y tus seres queridos sean cada vez menores. Entonces, lo que va a decir Bauman es que en muchos casos esas falencias a nivel del vínculo se tapan con lo material. Y ahí es donde él habla en forma irónica de la materialización del amor, no en el sentido positivo de la forma de manifestar el amor a los seres queridos, sino cómo lo material termina suplantando los vínculos. Piensen que el ser humano durante su desarrollo, y esto lo hemos trabajado a lo largo de las tres materias de psicología, tiene que ir aprendiendo cómo vincularse con el otro, cómo regular sus emociones, qué lugar dar a las otras personas, qué lugar darse a uno mismo. Desde el momento en que los padres, por ejemplo, tienen que trabajar cada vez más para poder consumir cada vez más en nuestra sociedad, y eso obviamente que genera menos tiempos, que deteriora los vínculos y que genera grandes dificultades, que el mercado obviamente eso lo sabe muy bien, con lo cual esto lo único que hace es que cada vez uno tiende a consumir más para ir tapando huecos en otras áreas y sobre todo en lo que es lo emocional y lo vincular. Lo que va a decir Bauman es que el principal daño colateral va a surgir en toda una serie de poblaciones que van a quedar por fuera de esta lógica consumista. Antes teníamos lo que era la triple, digamos, división de clases, la clase alta, la clase media y la clase baja, que dentro de todo justamente marcaban las características particulares que cada una tenía, con distintas posibilidades de ingreso, de tránsito dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el mercado, pero con posibilidades. Y Bauman va a decir que va a surgir una suerte de nueva clasificación que ni siquiera la podríamos llamar una nueva clase, porque justamente queda por fuera de esta clasificación. Él utiliza una analogía que en la época del nazismo se hablaba de que el judío era una raza no raza, que no era una raza, justamente se utilizaba en forma despectiva para ni siquiera darle la clasificación de una raza, más allá de que hoy en día el término de raza está puesto en tela de juicio por muchos autores y disciplinas. Entonces va a decir que surge una nueva clase de población, pero que no entra dentro de ninguna clase social, que es la que se va a denominar la infraclase, que no es casual justamente esta denominación y sus características. Es interesante que si uno rastrea el término, que es lo que van a ver en el capítulo, la primera vez que se utiliza, que es en la década de 1960, se lo utiliza para hablar de los peligros de la industrialización y cómo hacía que con las revoluciones industriales un montón de personas quedaban por fuera, porque si antes para hacer determinado producto se necesitaban 100 personas y ahora con la maquinera se necesitan 10, ¿qué va a pasar con los otros 90? Entonces,
En el sentido, cuando se empieza a utilizar por primera vez el término, surge en forma positiva, para hablar de los riesgos de que un montón de gente iba a quedar por fuera del mercado. Y sin embargo, en las décadas sucesivas se empieza a utilizar el término para dar cuenta de un montón de gente que decide voluntariamente quedarse por fuera de los márgenes, que decide no trabajar, que decide no estudiar, que decide atentar contra la sociedad, contra la lógica, digamos, como hemos trabajado en otros textos, dentro de esta suerte de visión burguesa de la sociedad, de el papá trabajando, la mamá como ama de casa, o trabajando también, los hijos yendo a la escuela, y cualquiera que no entrara dentro de este circuito socialmente aceptado y valorado de las representaciones sociales, es considerado infraclase. Entonces fíjense que es un término que no es descriptivo, es valorativo. Es justamente meter en una bolsa de gatos a toda una serie de poblaciones que se considera que pueden llegar a atentar, digamos, contra la sociedad. Es más, el autor lo va a marcar, véanlo hasta en términos proyectivos psicoanalíticos, que es mucho más fácil decidir o pensar que esta gente decide voluntariamente quedar por fuera de todo que empezar a ver lo que es la responsabilidad de la sociedad. Castoriadis, que es un autor que obviamente no vamos a trabajar, él dice que hay dos tipos de marginalidad, una libre y una institucionalizada. La marginalidad institucionalizada es la que queda dentro del sistema, la que sus hijos van al colegio público, la que ante un problema de salud van a salir al hospital público, la que tiene algún tipo de cobertura o asistencia nacional. Pero va a decir, hay toda una serie de marginalidad que queda libre, ¿sí? No todos cobran algún plan, no todos tienen una cobertura, no todos asisten a la escuela pública, no todos van a la salita o no todos cuando van a la salita se los atiende. Entonces, hay toda una serie de personas que quedan por fuera y que son en esta bolsa de gatos los que van a ser considerados infraclase. ¿Sí? Que insisto, es muy amplio, porque en ese sentido puede ir no solamente desde gente con bajos recursos, puede ir gente que no entre dentro del canon de familia de mamá, papá y los hijos, alguien que tenga alguna enfermedad mental. Entonces, es en ese sentido una bolsa muy grande en donde valorativamente se va a buscar darle ese sesgo a la persona, ese sesgo a esas personas, dando a entender que es su elección, que ellos eligieron quedar por fuera. Nosotros hemos laburado a lo largo del año lo que es el concepto de circuito de daño psicosocial, remarcando que según la clase social a la que uno pertenezca hay circuitos que es lo que posibilitan que uno pueda estudiar en determinados lugares, circular por determinados lugares, tener determinados trabajos. No es casual que a la clase baja o a la infraclase le toquen los laburos en negro, en peores condiciones, peores pagos. Sí, piénsenlo en cuestiones básicas. Va alguien de una villa a pedir un laburo y muchas veces cuando ven que el DNI es de la villa no se lo toma por solo ese hecho. Sí, entonces hay circuitos de daño psicosocial, sobre todo en la clase baja, que van a limitar, controlar y dañar a las personas por el solo hecho de pertenecer a determinados grupos. Además, el concepto de infraclase en muchos casos, como dice Bauman, lo que busca es invisibilizar las problemáticas de clase baja. Entonces, el de clase baja, haciéndose la changuita, está bien, tiene que seguir así, por más que con la changa no baste, no sobre, y las condiciones de la changa en muchos casos son bastante precarias, pero el problema pasa a ser esa suerte de enemigo de la sociedad que atenta contra la misma, que pasa a ser el que pertenece a lo que es la infraclase. Y obviamente, ¿cuál es la característica central del que pertenece a la infraclase? Sencillo, que son consumidores fallidos, que no pueden consumir. Una vez se ve, por ejemplo, cuando se arreglan Nodu con Educa a los estudiantes, quejas de, mira, y después lo usan para las redes sociales o para jugar a los jueguitos. Que obviamente gran parte de nosotros sabemos que hoy los videojuegos no se reducen solamente a una actividad individual, sino que en muchos casos juegan en red interactuando. Y uno se da cuenta que el hecho del juego en red o el hecho de las redes sociales hace que se sientan parte, que se sienten insertos, ¿sí? Mirá lo que se gastó el plan social. En vez de gastar en alimentos, se lo gastó en unas zapatillas, ¿sí? Y yo les podría contar anécdotas de alumnos que no han ido al colegio por no tener determinado tipo de zapatillas por cómo son marginados o discriminados. Entonces, fíjense cómo les di estos ejemplos para que vean cómo muchas veces la clave para uno sentirse incluido dentro del sistema pasa por el consumo. Entonces, estos de la infraclase son consumidores, no consumidores justamente que fallan en el sentido de no poder consumir. A grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan enfocar de la fotocopia. Obviamente le daremos una vuelta de tuerca por WhatsApp. Muchas gracias.